Entonces, hoy, hermanos, vamos a continuar con el Espíritu Santo, el tema de la divinidad o la deidad del Espíritu Santo. Hemos visto su personalidad, hemos visto características que comprueban que el Espíritu Santo es una persona y no una esencia o una fuerza o algo creado, ¿verdad? Por Dios Padre. No hemos dejado de hablar de que el Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Aunque hablamos de los atributos personales como persona del Espíritu Santo, también vamos incluyendo los atributos divinos del Espíritu Santo. Sin embargo, vamos a desarrollar un poquito más algunos atributos que comprueban que el Espíritu Santo es igual que el Padre y es igual que Cristo. Nuestra finita sabiduría, hermanos, no alcanza a comprender del todo lo que es Dios, pero Él nos ha revelado lo esencial. Esto no significa que adoramos a tres dioses, porque puede llegar esto a interpretarse de esta manera, ¿verdad? Sino que Dios, que es tres personas, en nuestro razonamiento humano llega a ser difícil. Pero Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, dice Moisés en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Cuando Moisés está hablando con los de Israel, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice este pequeño versículo, ¿verdad? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí es donde vamos a desarrollar el concepto de Dios, el concepto de la divinidad. Jehová, la palabra Jehová que usted encuentra ahí, hermanos, en el capítulo 6, versículo 4, esta palabra, Yahvé, ¿verdad? Si usted la quiere, o algunos dicen que más bien escrito es YHWH, YHWH, nosotros lo conocemos como Yahvé, es la forma en la que se presentó Dios con Moisés, allá en Éxodo capítulo 3, versículo 14, el yo soy. Éxodo 3, 14. Recuerda cuando Moisés le dice, bueno, y si me preguntan, ¿quién te envió? Tú les dirás, yo soy. Algunos pueden calificarlo como nombre, el nombre de Jehová o Yahvé, lo pueden calificar como nombre, sin embargo, no es propiamente sustentable. Dicen, bueno, el Padre se llama Jehová, pues el significado no sustenta eso, ¿verdad? Lockhart dice que era usual que cuando se leía Yahvé se pronunciaba Adonai, el hebreo Adonai. ¿Qué significa Adonai? Bueno, Adonai es Señor, correcto. Adonai es Señor. Entonces, cuando los escribas se encontraban con esta palabra de Yahvé, la sustituían por Adonai en muchas ocasiones. O cuando se querían referir hablando, cuando predicaban o hablaban ante las personas, para no decir Yahvé, decían Señor, decían Adonai. Los masoretas modernos, los escribas modernos, por así decirlo, del siglo VI al siglo X, introdujeron los signos vocales para la escritura en la escritura hebrea. No había vocales en la escritura hebrea. En este caso hicieron una combinación de las vocales Adonai con las letras de Yahvé, ¿verdad? Esta palabra es singular. Cuando encontramos Yahvé, Jehová, es una palabra singular que viene a referir o viene a sugerir uno, ¿verdad? Por eso dice Moisés, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿ok? Entonces esta palabra de Jehová está en singular, uno. Nuestro Dios es uno. Pero cuando encontramos la palabra Dios, ahí mismo dice en Deuteronomio 6.4, ¿verdad? Jehová nuestro Dios,
Bueno, esa palabra usted sabe, ¿verdad? Me imagino que alguno de ustedes sabe cuál es la palabra hebrea para Dios. Correcto. Y esta palabra Elohim, o Elohim, como usted lo quiera poner, Elohim es Dios en hebreo. Y forma muy común, es una forma muy común en que los antiguos hebreos se referían al Todopoderoso, a la deidad. Se empleaba también el mismo nombre para invocar a las divinidades paganas. Entonces podemos ver intercambiablemente la palabra Elohim cuando se referían a Dios, al Dios verdadero, pero también esa palabra Elohim podía referirse a los dioses paganos y eso va a depender de su contexto, lo vamos a poder entender. Uh, el arameo y el moabita, por ejemplo, son idiomas hermanos del hebreo, entonces la palabra Elohim es plural. Cuando usted encuentra Elohim, si usted fuera hebreo y entendiera el idioma hebreo, ¿verdad? De aquel entonces, pues escucharíamos algo así como dioses en plural. Elohim es plural. Y esto viene a sugerir, por supuesto, a la Trinidad, ¿no? Porque estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, ya con el concepto de Yahvé y con el concepto de Elohim, cuando Moisés dice en Deuteronomio 6:4, Jehová, uno, nuestro Dios, plural, Jehová uno es, ¿verdad? Singular otra vez. O sea, estos tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, son uno. Ahí está el concepto, hermanos, de la divinidad o la deidad de estos tres. Entonces si hemos entendido sobre la Trinidad, lo que leímos, lo que estudiamos la semana pasada, este pasaje entonces tiene mucho sentido. Tres personas son el único Dios. Elohim, plural. Y Jehová, singular, ¿verdad? Entonces estos tres son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algo que quieran añadir a esto? Una pregunta, hermano. El Elohim se refiere en plural y en hebreo a dioses, pero refiriéndose a la Trinidad, no a dioses paganos. Intercambiablemente, hermano. Esto va a depender dependiendo del contexto. Usted va a encontrar Elohim cuando se refiere a Dios Padre. Pero cuando se refiere a los dioses paganos, el contexto le va a decir. Y en el hebreo, ¿verdad? Se puede encontrar también la palabra Elohim. En este caso, ¿de quién está hablando Dios? Bueno, Moisés. Moisés está hablando del único Dios verdadero. El único Dios verdadero es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces aquí este versículo, hermanos, usted lo lee, lo ve en la Biblia, un versículo tan pequeñito que trae muchas cosas. Dice Jehová, singular, ¿verdad? Nuestro Dios, plural, Jehová uno es. Entonces, yo creo que abre el panorama a este tema, ¿no? De la pluralidad y la singularidad al mismo tiempo de lo que es el único Dios. La palabra deidad o divinidad significa todo lo que es Dios. Deidad o divinidad es todo lo que es Dios. Eso es lo que dice el hermano Larry White en su estudio acerca del Espíritu Santo. Deidad y divinidad es todo lo que es Dios. Ahora, hemos visto que el Espíritu Santo es una persona y no una cosa. Necesitamos identificar y reconocer qué tipo de persona celestial es Él. En la Biblia vemos que en el cielo hay, en la presencia de Dios, existen ángeles y existen otros seres espirituales. Un ejemplo, Apocalipsis 7, 11 y 12. Apocalipsis 7, 11 y 12, en la visión de Juan, del apóstol Juan, ve a los ángeles, ve a los ancianos, ve a los seres celestiales inclinarse a Dios. Entonces, ¿qué tipo de persona, qué tipo de ser espiritual, celestial es el Espíritu Santo? No es cualquiera de los ángeles, ¿verdad? No es alguno de los ancianos que vio Juan en la visión de Apocalipsis.
sino que el Espíritu Santo es Dios. Primera de Juan 5:7. Dado a que en todo lo que se ha visto, hermanos, y lo que vamos a ver en este estudio trata siempre con la divinidad del Espíritu Santo, en este punto vamos a hablar muy concretamente de que el Espíritu Santo es Dios. Es lo que vamos a definir por completo. A veces queremos ver un pasaje en la Biblia que diga el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Porque mucha gente a veces no está convencida de esto. Ahora, en la Biblia no hay un pasaje que diga el Padre, así tan explícitamente, el Padre es Dios, pero lo podemos ver, lo podemos entender, lo podemos ver a través de toda la Biblia, pero también queremos ver que el Espíritu Santo es Dios, y es lo que vamos a ver hoy, hermanos. Un pasaje que revela esto es en Hechos 5:3 al 5. Hechos 5:3 al 4, perdón. Vamos a Hechos, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3. Hechos 5:3 y versículo 4. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo. Le mintieron a Dios. ¿Qué dice? 5. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que empieces al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendiéndola, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí vamos a resaltar algunas partes de estos versículos, hermanos. En el primero, el versículo 3 dice, para que mintieses, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y al final del versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Yo veo muy claro, hermanos, veo muy claro esto. Generalmente leemos la historia y podemos sacar grandes lecciones de estos versículos y damos por hecho que entendemos el versículo, pero a veces no nos damos cuenta, no nos detenemos a ver que explícitamente, verbalmente y visualmente dice que el Espíritu Santo es Dios. Lucas, inspirado por el mismo Espíritu, nos revela esta hermosa y gran verdad, hermanos, con todas sus letras. El Espíritu Santo es Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Salmo 119, 160? La suma de tu palabra es verdad. Y aquí inmediatamente, versículo 3 y 4, inmediatamente, hermanos, sumamos su palabra y nos revela esta gran verdad. El Espíritu Santo es Dios. Uno más, vamos a ver uno más, hermanos, con el caso de Hechos capítulo 28. Vamos a Hechos capítulo 28, versículo 25 al 27. Y aquí vamos a ver al Israel del Antiguo Testamento. No quiso que el Espíritu Santo lo sanara. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Hechos 28, 25 al 27. Como no estuviesen de acuerdo entre sí a retirarse, les dijo Pablo, les dijo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías con nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído y oiréis, y entenderéis, y viendo veréis, no recibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pasadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Aquí vamos a resaltar, por supuesto, en el versículo 25 donde dice, bien habló el Espíritu Santo.
Estamos hablando que el Espíritu Santo dijo estas palabras en el Antiguo Testamento. Y resaltamos lo que dice el versículo 27 al final, dice, y yo los sane. ¿Ok? Entonces vamos a analizar un poquito esto. Pablo está haciendo referencia a Isaías, capítulo 6, versículo 8 al 10. De eso está acordándose Pablo. De Isaías 6, 8 al 10. Donde específicamente declara que el Espíritu Santo es quien dice estas palabras. Aunque si notamos el pasaje de Isaías, más bien evidencia que son los tres. Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los tres los que hablan con Isaías. Ahí en Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, después oí la voz del Señor, Adonai, ¿verdad? Que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Plural. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Versículo 8 encontramos esta palabra, ¿verdad? Adonai, que se encuentra en plural. Además de la pregunta, ¿quién irá por nosotros? Sugiere la pluralidad. Esto da una magnífica y completa revelación de la Trinidad de los tres. Los tres hablando. A veces decimos, bueno, es que no vemos a Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, Cristo está presente en todo el Antiguo Testamento. A veces decimos, no vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo está presente en todo el Antiguo Testamento. Y Pablo, muy específicamente, se refiere a la segunda persona, a la tercera persona de la deidad. Dice que el Espíritu Santo fue el que dijo estas palabras, ¿verdad? Entonces, aquí está, hermanos, otra vez conectando y sumando la palabra para revelarnos su verdad. Hechos 28, con Isaías capítulo 6, podemos ver que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Señor. ¿Preguntas o comentarios? Ok. Que también hermano, en Génesis 1:26, cuando dice Dios, hagamos hablar plural. Sí, hagamos, ¿verdad? Hagamos. Correcto. Incluso ahí vemos en el capítulo 1, versículo 1 y 2 y 3, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, está presente en el momento de que todo empieza a ser creado. Yo decía ahorita Adonai en plural, pero no, Adonai es en singular, acuérdense. Adonai es en singular. Entonces, vemos otra vez, regresemos un poquito, Isaías 6:8, ¿verdad? Oí la voz del Señor, uno singular, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí está el plural. Vemos otra vez la combinación de singular con plural para referirnos al único Dios, que son tres personas, como lo veíamos hace un momento en Deuteronomio capítulo 6. Uno más, hermanos. Como dice por ahí, uno más y nos vamos. Uno más y nos vamos. Israel en el desierto provocó al Espíritu Santo. Fíjense, del Antiguo Testamento. Israel provocó al Espíritu Santo. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. ¿Qué dice? Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y oyeres hoy su voz, no endurezcan nuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, y vieron mis obras 40 años a causa
¿Ok? Otra vez vamos a resaltar algunos aspectos aquí. En el versículo 7, ¿qué resaltamos? Que el Espíritu Santo dijo estas cosas. Ok. Y luego en el versículo 9. Donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Ok. El versículo 9, ¿verdad? Habla el Espíritu Santo de él. Dice, me tentaron, me probaron, vieron mis obras. Correcto. Correcto. Y en el versículo 10. Me disgusté, dice. Correcto. Me disgusté y dije. Eso es el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Mis caminos, ¿verdad? Luego versículo 11. Juré en mi ira. Este es el Espíritu Santo. Y también dice, en mi reposo. Esto es una referencia del Salmo 95, versículos 7 al 11, donde sin duda el pecado de Israel fue tanto como para la primera, la segunda y la tercera persona de la deidad. La incredulidad, la falta de fe y la rebeldía de Israel, hermanos, era para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es lo que nos enseña la carta a los Hebreos, es lo que nos enseña la suma de su palabra, con Hebreos 3 y con Salmo 95, haciendo referencia a lo que sucedió durante el desierto, ¿verdad? La peregrinación de los 40 años. Otra vez, hermanos, bien dice Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Porque tan explícitamente la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Con 3 o con 6 versículos hemos visto explícitamente estas cosas y observaremos la obra de las 3 personas, de la tercera persona en el Antiguo y en el Nuevo Testamento más adelante. Precisamente ahora el tema que sigue para la próxima semana es el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ya hacía referencia nuestro hermano Adrián, ¿verdad? A Génesis. A Génesis, cuando dice hagamos, ahí hablamos de la pluralidad. Entonces vamos a hablar posteriormente del trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y luego del trabajo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar también finalmente de el cristiano, el Espíritu Santo y el cristiano de hoy en día. Esos van a ser los últimos 3 temas que vamos a ver referente a esta clase del Espíritu Santo. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Que también en Génesis, en la Torre de Babel, dice, ahora pues bajemos y confundamos su lenguaje. Sí, así es. El hermano está bien hacha, ¿verdad? Hoy. Anda, tomó mucho café, yo creo, hoy. Se acuerda de todos los pasajes bien fácilmente. Es correcto, hermano. Precisamente es lo que vamos a ir viendo poquito a poquito con el trabajo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Su participación en la creación, su participación en muchas decisiones que vemos, que a veces leemos y pensamos que nada más es el Padre o nada más es el Hijo. El Espíritu, como Dios, como persona, Él ha estado presente en todas las cosas. Entonces, si alguien le pregunta, ¿el Espíritu Santo es una fuerza? ¿Y usted qué va a decir? No, el Espíritu Santo es Dios. Es una persona más y es otra persona de la deidad. Y aquí están los pasajes que comprueban estas cosas bien explícitamente, ¿verdad? Ya entendiendo un poquito el concepto de Yahvé, entendiendo la palabra de Elohim, y estos 3 pasajes, hermanos, va a ser más fácil que podamos llevar a la persona a entender esta gran verdad. Muchas personas están muy confundidas respecto al Espíritu Santo, como si es persona o si es un Dios o si es una fuerza. Y también están confundidas a la obra del Espíritu Santo de hoy en día, en la vida actual, en el cristiano y en las personas, que también lo vamos a estar analizando. Hermanos, gracias por su atención. Ok, les digo, yo en un momento más salgo para Houston. Tengo que dejar algunas cositas aquí arregladas antes